En este vídeo vamos a ver cómo realizamos la limpieza de un motor de forma sencilla, ya que para ello vamos a utilizar herramientas y productos que cualquier persona puede tener por casa. De esta forma el gasto es muy bajo o prácticamente nulo. Lo único que necesitamos es un rato libre y ponernos a ello. Y para que veáis la diferencia, aquí tenéis el antes y el después del ejemplo que vamos a ver en el vídeo. La diferencia es más que notable y apenas le he dedicado 1 hora y media. Para conseguir esto, lo primero que tenemos que hacer es quitar la suciedad más gorda, es decir, las hojas y la porquería que se van acumulando en los rincones, que es lo típico de cuando aparcas debajo de un árbol y se van cayendo las hojas. Después de esto, yo os aconsejo acercaros a una gasolinera y con el hinchador de ruedas soplar toda la porquería que esté suelta. Es tan sencillo como apretar el mismo botón que utilizamos para hinchar las ruedas y soplar todos los rincones del vano motor. De esta forma conseguiremos que toda la suciedad que está suelta en los rincones que no tenemos acceso o tenemos muy difícil acceso vaya saliendo y vaya saltando. La podemos ir quitando con las manos y además podemos solucionar bastante el tema del polvo. Ahora es momento de coger la aspiradora que tenemos por casa y algunos productos de limpieza que tenemos debajo de la pila. Algo muy importante es que no tenemos que utilizar agua normal, sino agua destilada. Yo además en este caso voy a utilizar un fregaplatos, un quitagrasas, unos cepillos y algunos trapos que tengo por casa. Como veis, todos son productos domésticos, exceptuando el lubricante WD-40. De todas formas, si no tenéis un botecito de estos, os recomiendo al 100% que compréis uno, ya que sirve para todo, tanto lubricar como quitar óxido, limpieza, embellecimiento de plásticos, vale prácticamente para todo, tiene muchísimos usos. En algunos casos los motores tienen una tapa superior. Os recomiendo desmontarla ya que es muy sencillo y de esta forma tenemos acceso a algunos rincones que no tendríamos acceso con la tapa montada. De igual manera podemos quitar la tapa de la batería o algunos accesorios siempre que tengamos los conocimientos y sepamos lo que estamos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar la aspiradora. De esta forma quitamos la suciedad más gruesa y que esté suelta. Yo utilizo este adaptador que tiene como un cepillito, así podéis ir removiendo la suciedad y la voy aspirando a la vez. En caso de que no tengáis uno igual, os podéis ayudar simplemente con un pincel. Hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo le dediquemos a cada proceso, mejor será el resultado. Por ejemplo, el tapizado este que tenemos detrás del motor acumula bastante suciedad, y cuanto más tiempo le dediquemos a limpiarlo, pues mucho mejor será el resultado. El acceso es bastante incómodo, pero la verdad que insistiendo un poquito con la aspiradora cambia bastante y mejora muchísimo. Una vez hecho esto, es momento de preparar nuestra mezcla mágica, que simplemente va a ser agua destilada y jabón fregaplatos. Es importante utilizar agua destilada porque no conduce la electricidad. De esta forma podemos ir limpiando sin miedo a estropear ningún componente eléctrico. Ahora simplemente es cuestión de coger un trapo, humedecerlo bien con la mezcla e ir pasándolo por todos los rincones y todas las superficies. Recordar que lo adecuado es que el trapo no chorree, que esté mojado, que esté húmedo, pero que no chorree. Con esto vamos a notar una gran diferencia, sobre todo en las superficies lisas. Por ejemplo, mirad este rincón detrás del faro cómo se queda después de haber pasado el trapo. Pero no todo va a ser tan bonito. Para las superficies rugosas o los rincones que no tengamos acceso con el trapo, podemos utilizar un cepillo de dientes y desengrasante. Todo depende del tiempo que quieras invertir y de hasta qué rincones quieras llegar. Pero por ejemplo, mira el depósito de líquido de frenos cómo estaba antes y después de tirar desengrasante y cepillarlo bien con el cepillo de dientes ha quedado prácticamente nuevo, recupera su color original. Por supuesto no hay que olvidarse de la parte interior del capó, que en muchos vídeos he visto que esto nunca lo limpian, lo cual no entiendo ya que siendo plano es mucho más sencillo y más rápido de limpiar. Fijaos lo que cambia el tapizado después de haberlo aspirado. Esta parte también hubiese sido una buena opción desmontarla, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia porque al ser una pieza plana y con pocos rincones, la verdad es que bastante agradecida. Una vez aspirada y le pasamos un trapo húmedo, queda bastante bien. Sin duda alguna, la parte más difícil de limpiar en estos motores es esta de aquí, ya que está llena de grasa porque tiene bastantes kilómetros y bastantes años el coche y bueno, siempre tiene alguna fuga de aceite. En este caso no tenemos más remedio que utilizar bastante desengrasante y frotar hasta que salga toda la suciedad. Lo bueno de esto es que si lo dejamos bastante limpio, podemos ir revisando el vehículo y así sabremos exactamente por dónde pierde el aceite. De esta forma podremos reparar la fuga y así evitaremos una avería más importante. Además, como se suele decir, parece que le quitamos años al coche, porque tiene un aspecto mucho más cuidado. En cuanto a las piezas que hemos desmontado, merece la pena que hagamos un trabajo de limpieza mucho más profundo, ya que tendremos un buen acceso a cada rincón y podemos profundizar mucho más en la limpieza. Además, las tapas superiores son lo primero que vamos a ver cuando abramos el capó, de forma que el resultado va a ser mucho más agradecido que otros rincones donde nadie va a mirar. Por ejemplo, yo insistí bastante en la tapa superior del motor, ya que es lo principal que se ve cuando abres el capó y tiene bastante suciedad entre los anagramas y los agujeritos estos que tiene. Por lo tanto, una vez le he pasado un trapo húmedo, lo que hice fue tirar desengrasante por toda la tapa y frotar bien con el cepillo. Esta vez un cepillo más grande, porque si no con el cepillo de dientes iba a estar todo el día. La verdad es que salió bastante más suciada de lo que pensaba. Si os fijáis en la espuma, una vez vais frotando va saliendo bastante porquería y queda prácticamente marrón.
Una vez hemos terminado con este proceso, solo nos queda volver a pasar la bayeta húmeda y la tapa queda prácticamente nueva. La verdad es que el cambio es mucho más considerable de lo que yo pensaba. Una vez hemos acabado la limpieza, el resultado es el que estáis viendo. Los rincones quedan mucho más limpios, las tapas recuperan su color original y da un aspecto como de coche nuevo o de coche cuidado. Además, no solo los beneficios son estéticos. De esta forma, al estar el motor limpio, podemos revisar bien si tiene fugas o podemos comprobar de forma visual los niveles. Ya solo nos quedaría el último paso, que es volver a hidratar los plásticos. Para esto vamos a utilizar el spray que os he comentado al principio, el WD-40. Lo que hacemos es aplicar el spray por todas las partes plásticas y lo distribuimos todo bien con un trapo. Esta parte es muy importante porque además de hidratar los plásticos podremos volver a hidratar los manguitos y las tuberías del motor. De esta forma evitaremos que se cuarteen, aumentaremos su tiempo de vida y evitaremos posibles averías. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte y darle al like. De esta forma apoyas al canal y me ayudas a seguir creando contenido. Nos vemos en próximos vídeos.